Bien. Em, Vamos a decir que el estudio de una población, sobre todo grande, es complicado. ¿Por qué? Porque si quiero determinar, por decir, el sistema universitario, eh, la nota promedio, y la medida de distribución que, que acompaña a la media de rendimiento del sistema universitario en Bolivia. Imagínense contabilizar cuántos estudiantes son en la universidad y tendría que tomar nota, como lo han hecho los del censo, de los 11 millones y fracción, cantidad de gente que han tenido que emplear para tomar los datos uno, bueno, familia por familia, ¿no? La cantidad de gente que se emplea es lo mismo, en esto de que no es censo, tenemos la población y entonces se necesita tomar un subconjunto de personas que representen a la población. Entonces, esto lo que se tiene es la ventaja de que se tiene menos gente, que se va a utilizar, el apoyo logístico va a ser pequeño, el gasto de dinero va a ser pequeño, pero la técnica que se van a utilizar, las técnicas están descritas, todo un libro, es un área. Yo puedo ser especialista en muestreo, un cierto margen de poblaciones, ser especialista. Por ejemplo, si me dicen que yo tenga que hacer un muestreo de murciélagos, yo ya no sabría qué hacer, ¿no? Yo sé cómo comienza eso, cómo se hace un muestreo aleatorio, que sea representativo a la población de ese tipo de murciélagos. Entonces, el libro, ya os mostré creo el libro, hay libros, ¿no? Grandes, pequeños, muy descriptivos, muy directos, sencillos, como lo hacemos en en algún tema, como ustedes ya saben, tema que estudiamos. Perdón. Entonces aquí dice curso de muestreo y aplicaciones, DASONIC, son español. Aquí hay otro, dice muestreño, diseño y análisis de Sharon Lor. Pues aquí están descritos los tipos de muestreo que se pueden considerar con todas sus propiedades, sus ventajas, desventajas. Y pequeñas características que se pueden considerar, sobre todo en el cálculo, ¿no? Porque en el fondo lo que se trata es de determinar el número de observaciones con lo que se va a contar en el muestreo. Eso es lo más importante.
y la distribución de la población, cómo es, cómo está la distribución de la población, como decir la paz, además la paz, toda una mezcolanza, ¿no? Y todos los otros departamentos, bueno, y cuando todavía más o menos, pero hay gente, es decir, que puede ser un muestreo aleatorio, simple, un muestreo aleatorio, composición, composición, no, sistemático, muestreo por estratos estratificado, muestreo por, ¿cómo se llama esto? Por conglomerados. Cada una de ellas tiene sus características. Y entonces pueden incluir otros tipos en esos textos que les mostré. Existen otros tipos de muestreo que lo pueden, o sea, tomar una muestra, sobre esa muestra distribuirla, tomar otra muestra, entonces ya es una muestra doble, que tienen nombres especiales y para diferentes situaciones. Entonces, se ha escrito bastante para llegar sobre todo al número que va a tener del tamaño muestral y con sus propiedades, sobre todo ventajas y desventajas en cada una de ellas, sus análisis matemáticos para llegar a las mismas y sus análisis estadísticos matemáticos para ventajas y desventajas. Entonces, fue un curso, por eso en algún momento decíamos regresión y correlación es un curso también. Análisis de varianza es un curso también. Análisis descriptivo de las poblaciones también es un libro que se considera análisis y estimaciones y análisis diferencial, que entra en todas las estadísticas también, importante, analizar, aplicar la estadística a la área financiera, riesgos de pagar y no pagar, o sea, también es una aplicación de las técnicas y no se aplican de la misma manera. Hay autores que hacen correcciones. Es lo mismo un objeto o una persona o un animal, aplicarla conceptos estadísticos. Entonces, hacer un muestreo puede ser de datos discretos, datos concretos, puede ser una muestra grande o pequeña, puede ser una muestra, como se dice, con reemplazo, sin reemplazo. Nosotros eso vamos por el momento, vamos a obviar, sí, vamos a utilizar el factor de corrección, sobre todo cuando es finita y sin reemplazo. Entonces, después nosotros, cuando decimos muestras grandes, estas vamos a suponer que son infinitamente grandes, como la producción de alguna planta industrial que nunca para,
o de algunos animales en el mundo, ¿no? Que son difíciles de cuantificar, y otras que son pequeñas y que se pueden cuantificar, ¿no? Unas pueden ser de tipo discreto, otras pueden ser de tipo eh, continuo, tomando en cuenta que los discretos se pueden contar, se pueden enumerar, y los eh, continuos, que tienen que ser medidos, es decir, de comparar la característica con una medida de algún tipo, ¿no? O sea, comparar con una medida, a una unidad de medida, puede ser cuestión, CFS, KS, un sistema de unidades norteamericanas o las inglesas, pues siempre hay diferencias, ¿no? Eso. Entonces, eh, hablando de los tipos de muestreo, ustedes van a hacer una tarea tomando en cuenta que el muestreo aleatorio siempre es cuando damos una ficha a una persona, pone su nombre de acuerdo a la característica que estamos investigando, y entonces si como como un sorteo en las citas, puedo sacarme, puedo sacarme sí o sí, tener que tener un regalo, ¿no? Un premio, ¿no? Cada ficha, cada ficha. Para el que sale en la quinta, en la cuarta, en la tercera, etc. Eso es lo más fácil, ¿no? Y eso bien mezclado es bien representativo. Puede ser con una población pequeña, también se puede utilizar para una población que se puede poner en lista y trabajar un sistema, como un sistema, comenzando de un principio, en algún punto de la lista de elementos que tienen características de la población, y decir, bueno, se consigue, ¿no? El tamaño, a veces se lo coloca, ¿no? Como diríamos, de acuerdo al criterio, eh, como decir, cada 100 elementos que transcurren, voy a sacar una observación, de 100 otra observación, de 100 otra observación, de 100, y así damos vuelta con toda la lista. Eso se llama sistemático, aleatorio, sistemático, y podemos tener la más representativa, que no sabemos quién está saliendo como elementos en la muestra. Y los conglomerados están mezclados, que es difícil separarlos, es todo un mosaico, es como decir, La Paz es Bolivia en pequeñito, Santa Cruz es Bolivia en pequeñito. O sea, hay departamentos donde la gente ha ido a buscar nuevos horizontes, y es difícil clasificar, ¿no? Tomar algunas características que podamos nosotros estratificarlo y tomar por estratos.
Mientras que los estratos, por estratos es fácil, si tienen todos la misma característica y son de diferentes niveles, se pueden observar o clasificar clases. En nuestra ciudad sería clase norte, sur, este, oeste y central. En nuestro barrio puede hacer también lo mismo, se puede clasificar, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces en eso ustedes van a hacer un trabajo de tipos de que muestre o con ejemplos, vamos a colocar ejemplos, y describen un ejemplo total, digamos. Por ejemplo, aquí en la entonces aquí diríamos describir sus características en cada una de ellas. Describir sus características. Verificar aplicaciones. O sea, ¿en qué se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? F y aquí solamente describir uno en concreto. Escribir un ejemplo. En el internet hay muchísimo, ¿no? Escribir un ejemplo de muestreo. O sea, en el fondo cuando dice muestreo, lo que tratamos de ver son las técnicas. Técnicas de formar en su conjunto, en su conjunto, se llama muestreo, ¿no? Muestreo. Muestreo es una técnica, o técnicas de formar subconjuntos. Entonces aquí uno describe, uno completo. Digamos, dicen por conglomerados me interesa, o por alguno de ellos que les ha interesado, ustedes describen y lo presentan. Aquí a dos semanas. Eso. Bien. Siguiendo, um, vamos a entrar a la población. Características de la población. De la muestra en la población. Nosotros hemos dicho que la población, un elemento de la población tiene muchas características. Entonces, cuando consideramos una muestra, estos elementos tienen
ciertas características que nos interesan y sobre los cuales nosotros estudiamos. Cuando digo que esta es una parte de esto, entonces decimos la población representa una característica, ¿no?, de sus elementos y tiene parámetros. Tiene parámetros ya están consolidados, parámetros que los representamos por tita. Tita que puede ser un tita, dos tita, estamos exagerando. Puede tener K parámetros que nos indican el resumen de la característica de los elementos de la población. Entonces, cuando hablamos de la muestra, la muestra es un subconjunto de tamaño grande y N y pequeño, N menor que 3. No, no es lo que nos interesa. Entonces, eso decimos un XY que es, bueno, hemos dicho que la muestra es un vector, es un vector n dimensión. Entonces, un XY representa cualquiera de ellos, tiene una esperanza matemática de XY y es un usury y el X de la población, X la población, la esperanza de X de la población, estamos presumir y que la esperanza de X subir es igual a la esperanza de X por un lado yo subí que es igual a mí. Eso ocurre con las muestras, los elementos de la muestra. La muestra pequeña ya va a variar. Y la varianza X, Y,
Cuando consideramos la varianza de x sub i, vamos a tener x más x cuadrado. Y cuando es x, vamos a tener la varianza de x, va a ser sigma. Y por ser elemento de la población, sin embargo, nosotros vamos a tener la varianza de x sub i. Lo encontramos eso dividido por n, que es la esperanza de los elementos de la población, la varianza de los elementos de la población es un sigma cuadrado. Cuando comparamos el sigma de la muestra, es menor que el sigma de la población. Población y aquí muestra. Eso lo podemos demostrar. ¿Listo? Eso. Ay. Bien. Cuando hablamos de muestras pequeñas, muestras pequeñas, pequeñas n multiplica tienen las variables correspondientes trabaja ¿no? Orientaciones por h cuadrado P y F. Chi cuadrado de Steven y Fisher. Bueno, sin embargo, hay muestras con reemplazo y sin reemplazo. Muestras estos de la población, y aquí yo estoy formando el subconjunto en
de algún n, ¿no? Cogemos el plazo. Entonces sale x, el x1, pero lo devolvemos. Si es población finita, finita es como decir cuatro, 7 elementos. Y ahí me dice, como esto n puede ser igual a 8. 1, 2, 3, 4, 5. La población es 5. Vamos en plazo. Es posible, ¿no? Sale el 5, devolver. El 5 lo devolvemos, sale el 4, lo devolvemos, vuelve a salir, sale el 6, lo devolvemos, sale el 7, 4, 5, sale el 5, devolvemos, vuelve a salir el 5, sale el 3. Pero sigue la población, la población se mantiene, el tamaño de la población se mantiene, y la muestra se ha conseguido. Pero así, hablando ya en una aplicación, por ejemplo, normalmente hacemos muestreos pequeños cuando y de poblaciones, y cuando nos llega un cargamento de algún material, suponiendo que tenemos una tienda pequeña, entonces hacemos el muestreo si todo está bien, o una muestra pequeña, ¿no? Entonces se asemeja, digamos, eso a una distribución. Entonces, son una distribución hipergeométrica, ¿se acuerdan? Decíamos que la aplicación de la distribución hipergeométrica como población finita es un muestreo sin evolución, entonces permite, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice esto? El factor de corrección se puede acompañar a la muestra y asemejar a una población normal, porque ustedes han visto que hay muchas distribuciones y bajo ciertas condiciones nos asemejamos a la población normal. Esa población es muy importante, por eso la estudiamos, ¿no? Entonces aquí sí, también yo podría hacer una corrección, utilizar un factor de corrección cuando se trata de una población pequeña con reemplazo. Aunque en este caso, si no está variando la población, quiere decir cuando extraemos
por ejemplo, cuando sale el primer elemento de la población, en este caso son 6, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, tamaño de la población es 5. Entonces, la probabilidad de que salga el primer número es el mismo, estamos devolviendo a la probabilidad que salga el segundo número. O sea que todos tienen la misma probabilidad de poder salir y formar parte de la muestra. Pero su aplicación no sería correcta porque en un envío para mi tienda yo estaría considerando el mismo elemento que sale 2 o 3 veces. O sea, ahí no podría utilizar este muestreo de muestra pequeña de población grande. Aunque lo vuelva a la muestra grande, ¿no? 30 días sigue la población de formar parte el elemento de la población de formar parte de la muestra sigue siendo la misma, ¿no? Bien, pero hay otras que no se devuelven. Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, el primer elemento, todos tienen la misma probabilidad de ser el primero, ¿no? Entonces, de ser un quinto. Sale un quinto, no devuelvo, sale otro, se modifica la población de formar parte de este subconjunto, es un cuarto, un tercero, un tercio, quiero decir, un medio, etc. O sea que se va a distorsionar. Entonces, eso también puede ocurrir y tiene su implicación, digamos, ¿no? Si mi muestra es 8, no me alcanza a partir de una población de tamaño igual a 5. Muy bien. Entonces, todas estas características, haciéndolo en detalle, tienen sus ejercicios, tienen sus aplicaciones, etc. Nos remitimos a eso o no terminamos, no vamos a entrar a lo que nos interesa, pero es necesario tomar en cuenta estas explicaciones básicas, porque si es un libro, hay mucho por explicar, hay muchas incógnitas, ¿no? Que están escritas, explicadas en el texto. A ver, los elementos, bueno, pues sí, los elementos de la muestra que forman un subconjunto pueden ser de tipo discreto o de tipo continuo. Entonces, por ejemplo, una muestra de discreta estaría hablando como de una probabilidad conjunta de tamaño R o N. Tamaño N normalmente decimos, y podríamos formar y a ver ¿cómo se llama? En el teorema de Stokes, a ver, no, la probabilidad condicional ustedes han visto
cuando el producto de o sea, la pregunta es, ¿cuándo um, el evento A es independiente del evento B? Y en estadística 2, cuando la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales, la probabilidad conjunta X y es igual a la probabilidad marginal de X multiplicada por la probabilidad marginal Y. Entonces podemos concluir que las dos características de los elementos tienen el mismo valor, ¿no? Es decir, multiplicados dan el mismo valor de la probabilidad conjunta, tanto para discreta como para continua. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Se puede hablar de que la probabilidad será la misma. Bien. De todo esto, bueno, también recordar de que no vamos a ver mucho aquí, algunas sí, de la distribución geométrica, saber cuál es su media, cuál es su varianza, cuál es su modelo de formación de probabilidad, ley de cuantía. Entonces eso nos va a servir aquí para poder corregir también, ¿no? Si se presenta este tipo, corregir los elementos para poder utilizarlos. Bien, vamos a comenzar con la probabilidad que es probabilidad de distribuciones de tamaño grande, en concreto muestras grandes. Y recordarnos también de que, a ver, esto hemos visto en estadística 1, que la ley, ¿cómo se llama? El teorema del límite central, se dice teorema del límite central, o sea, se dice central, ¿cómo se dice? A ver, al revés, teorema del límite central del límite central. También se dice límite central o teorema del límite central, teorema del límite central, ¿no? La explicación es que podemos tener una serie de variables x, y, x1, x2, x3, xn, cada una de ellas con su media, media sub 1, media sub 2, media sub 3, media sub n, cada una de ellas con su medida de dispersión, la varianza 1, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, puntos sub n. Entonces se puede formar una variable y, que va a ser la representación de todos los elementos de la muestra, y se va a observar
de que van a converger en la variable y. Teorema de límite central. Entonces tenemos se tiene x1, x2, xn con variable correspondiente une, ¿no? X sub 1, x más 1, x sub 2, para x2, x sub 2, y así sucesivamente. Y podemos formar la variable x1, x2, es decir, la variable y puede converger en la media, siendo la sumatoria de las variables independientes y igual a 1 a n dividido por la sumatoria de ni y la variable 1 y después una varianza de la, en este caso, de la sumatoria y ahí, pues, y entonces, sí, como asumí, ahí, cuando queremos utilizar la variable z, subir que va a ser x, ¿no? Menos sumatoria de lo que subí dividido por la sumatoria sigma cuadrado. Entonces, aquí sería la sumatoria de subir. Sí tendría que ser. No, y esto viene a ser n. Bien. Entonces, podemos utilizar esto como teorema
otro no, porque abro más. Esto ha sido, diríamos, ¿cómo se dice? Ha sido estudiado muchos años. O sea, no, o sea, eso no lo han encontrado de la noche a la mañana, sino que a lo largo de la historia ha podido estudiarse y llegar a esta conclusión. Es la parte más sencilla, digamos, de interpretación de la convergencia de una serie de variables que tienen su propia media, su propia varianza. Entonces, eso por más semejanza ha ocurrido también para la variable binomial, cuya distribución tiende a la distribución normal, de la distribución Poisson también tiende a la distribución normal, la hipergeométrica también, ¿no? Así. Entonces vemos que la distribución normal es muy importante. Ahora, nosotros esto lo vamos a utilizar en lo que se pueda. En este caso, sobre todo, en la, vamos a decir, muestras grandes. Grande. Hemos dicho que n, tamaño de la muestra, el estadístico de la muestra es mayor o igual que 3. Siempre cuando consideramos una muestra cualquiera, tenemos un subconjunto que es 1, 2, 3, 4, n, es n de la muestra y podemos estadísticos como la media muestral, factor de subir corriente. A ver, lo que queremos es sacar esperanza matemática a la media, cuando tenemos que esperanza sobre toda la dirección igual. Es igual. Siempre cuando tenemos una población de tamaño n, característica de x, esta tiene una distribución normal
medio, deberían ser, y aquí están los datos particulares, todos se conocen. 4, 5, 16, 18, 16. Tenemos medias, podemos conocer a veces, ¿no? A ver si su variable. Y aquí de este conjunto formamos un subconjunto de tamaño n mayor que 30, donde todos tienen la misma probabilidad de formar parte o de ser el primer elemento. Si es grande, normalmente trabajamos con grande, no influye la probabilidad de que ellos tengan de ser el segundo, hasta llegar. Con esta información verificada, yo puedo calcular la media. Tener la media de los valores que presenten igual a 1 hasta E. Así observaríamos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es de buscar la media de la media de la muestra, donde se observa de que, perdón, aquí es media y la media representa O es 1 más X3, 4 más X7, todo dividido por n. Para la función e, está la esperanza de la misma. Esta función va a actuar sobre cada una de las variables. Son variables, porque todas estas tienen la posibilidad de formar, porque son variables. Y tenemos, eliminando el paréntesis, la esperanza x1. Aquí podemos, es una constante. Es como decir, esperanza de una constante es la misma constante. Y lo vamos a poner 1 sobre e. Esperanza, es que esta esperanza x1, paréntesis, más esperanza, la media, así. Seguimos. 7,
Eh, Todas estas variables son valores particulares. Si quiero hacer una diferencia, estos son datos conocidos. Pero yo quiero obtener la media a través de un subconjunto. En el subconjunto son las variables, pero una vez que ya las tenemos, sabemos cuáles son los valores numéricos. Tenemos el valor numérico de la media. Entonces, cuando trabajamos a nivel de variable, decimos cuál es la media de x1. O sea, la esperanza de x1 quiere decir la media de la variable x1 tiene que ser igual que la media de la población. Esto igual más la media de la población, la media de la población, más la media de la población, y tener que la esperanza del estadístico media muestral es igual a 1 sobre n. Contabilizamos esto, tiene veces la media. Entonces, la esperanza de la media, cuando hablo del estadístico media, con esto es igual a la media. Es igual a la media, ¿no? Entonces, aquí estaría hablando de la media muestral. La esperanza de la media muestral es la media. De la misma forma, para las mismas variables, consideramos para la varianza. Para la varianza de x. Entonces tenemos la varianza de x1. Primero haremos la media igual varianza de x1, x2. Ay, sumatoria sobre L igual la varianza más x n aquí no pasa, aquí la función actúa sobre cada uno de las variables, inclusive sobre la constante. Esta función sobre la constante es u no n cuadrado igual. Entonces,
tenemos varianza de X1 más varianza de X2, varianza de X3, este viene de la población, por lo tanto, varianza es sigma cuadrado, porque la media de toda la población es mu y la varianza de toda la población es sigma. Como estos elementos son de la población, no se tiene que sus medias del estadístico que utilizo para media y el estadístico digo utilizando media, la varianza de sigma más sigma más sigma más sigma más sigma. Ahí va. Varianza de la media es 1 sobre. Aquí tendríamos n veces el cuadrado simplificado varianza del estadístico n es sigma por e. Sigma dividido por e. Entonces, cuando yo digo estudiando en las muestras grandes, ¿cómo decimos? Es la media muestral. La media muestral. Pues decimos esto. La media muestral. La media muestral. La media muestral. La media muestral de la población. Buenos días, doctor. Hola. Sí, ya es hora. Ya nos vamos. Entonces, ya vamos a tener la media, las características de la media muestral en la próxima clase. Y por analogía vamos a encontrar las otras medias, porque hay estadísticos como la que han visto en parte en estadística 1, la media muestral, la proporción muestral. Y si queremos comparar diferencia de medias, diferencia de proporciones.
¿Listo? Entonces hay que ir haciendo los ejercicios de la práctica. ¿Listo? Muy bien.